Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos una vez más en esta programación de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción, programación denominada FCA en vivo por Radio Aranducá 87.9 FM de la Facultad Politécnica, también de la Universidad Nacional de Asunción. Aprovecho esta ocasión para siempre darles las gracias a la Facultad Politécnica por ofrecernos esta programación, este espacio radial, y a los compañeros de Guille y Hugo también por permitirnos salir al aire en controles. Como ustedes saben, esta programación de FCA en vivo, los estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias traen sus conocimientos, traen sus experiencias, sus investigaciones para compartir con la amable audiencia. Y podríamos decir también que últimamente estamos en una especie de serie de temas relacionados al buen manejo del suelo. Ya en programaciones anteriores con estudiantes estuvimos hablando del abono verde, de la rotación de cultivo, de la importancia de realizar ciertos tipos de análisis al suelo para poder optimizar la producción de nuestros cultivos, de aquel emprendimiento que estamos realizando. Bueno, y esta vez estamos de vuelta con Juan Sebastián Cardoso, quien nos trae un tema también muy interesante y muy bueno, un tema muy bueno para, digamos, conservar nuestro suelo en buenas condiciones agroecológicas para poder rentabilizar nuestra producción. Juan Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido a la radio. Buenas tardes, sí, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poquitito de la siembra directa en Paraguay y para que puedan ir aprendiendo la gente que nos está escuchando y nosotros también acá. Entonces, se me viene, Juan, digamos, una inquietud en la mente, ¿verdad? En el que qué interesante sería que un productor utilizara todos todas esas estrategias de producción como abonos verdes en conjunto con la rotación de cultivo y encima, por ejemplo, si hace siembra directa, estaría optimizando bastante su producción, me imagino. Espectacular. Bueno, para la siembra directa tienen tres pilares fundamentales luego, que es justamente rotación de cultivo, la no remoción del suelo, no remover nada y estar en cobertura permanente para que pueda mantener la humedad, ¿verdad? Ideal, por así decirlo. O sea, entonces la siembra directa tiene que ver con todos estos, digamos, procedimientos que hay que respetar para que pueda surtir efecto, ¿verdad? Exactamente, esos son sus tres pilares fundamentales de la siembra directa. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Sí, tiene tres pilares fundamentales, que es la no remoción del suelo, Remoción del suelo. cobertura permanente y la rotación de cultivo. Exactamente. ¿A qué te referís cuando decís no remoción del suelo? Sí, no, por ejemplo, no se hace no se usa el subsolado, no se usa las maquinarias pesadas, no entran a romper, por así decirlo, el suelo, ¿verdad? Sino que se usa directamente con el cultivo anterior, ¿verdad? O sea, solamente se cosecha, se hace como una cosecha, ya dependiendo qué cultivo estuvo anteriormente, ¿verdad? Para poder entrar al cultivo nuevo y así hacer la rotación de cultivo y se hace directo la siembra directa. Y hablas también de cobertura permanente. Exactamente. Significa que de algún lado hay que cubrir el suelo. Sí. ¿Con qué se cubre tu suelo que está produciendo? Y normalmente se usa abonos verdes, ¿verdad? En este caso que siempre se usa abonos verdes, se puede usar braquiaria o comandado graí, ¿verdad? Dependiendo si en verano, alguna leguminosa. Ujú. Y eso se, como así decirlo, se encama con la ayuda de un rolo cuchillo, se acama todo para que antes de la siembra esté con una humedad permanente, ¿verdad? Por así decirlo, que cuando Ah, entra ya la siembra
ya solamente por las hileras se van poniendo, ¿verdad? Y para que esté cubriendo y mantenga la humedad, por ejemplo, llueve y se queda todo ahí, se mantiene la humedad, no le da el sol directamente. O sea que el abono verde que está sembrado ahí lo que hace es cortarlos, o sea, cortar eso y dejarlo ahí. Sí, se encama. Se le dice encamado, ¿verdad? Se le denomina encamado, como estoy diciendo, para que el Aparte suelo... de cortar, se hace algo más para que sellar, o sea, para producir el encamado. Sí, con la ayuda de un rollo cuchillo, Mm, normalmente. No siempre, no todos los productores hacen, pero mm, sí, la gran mayoría le mete un rollo mm. cuchillo ¿Qué para hace que... los cuchillos? Y va cortando Mm, por pedazos para que mm, una vez que ya está como acamado, ¿verdad? mm. Va acomodando, por así decirlo, va Se va cortando. Sí, acomodando sí, sí, en va el suelo. cortando y se va acomodando solamente, ¿verdad? Y después en los surcos de siembra se van poniendo las semillas Las todavía. semillas, ya sea en este caso es Mm, soja, por así decirlo, mm, se mete soja o maíz también. mm, Se hace mucho la siembra directa en Alto Paraná. También mm, unos departamentos de Cazapá también están haciendo. Ellos son los que están más en siembra directa, que a mí me tocó ver, ¿verdad? ujú, ujú. Exactamente. Y digamos, en Paraguay los cultivos que se siembran mucho con siembra directa, ¿cuáles son? Y lo que más se hace es soja, como sabemos, es Lo que acabas de decir. nuestro principal fuente de ingreso acá en el país, ¿verdad? Y con un poco de ayuda de maíz. Maíz también hay mucha siembra directa ahora porque también buscan que sea rentable. Como sabemos, la soja es el más rentable que hay, pero también un poquitito cuando hacen la rotación de cultivo que meten maíz, también sea un poco rentable para el productor esa rotación de cultivo. Entonces ahí es toda una, por decirlo así, es una diferencia radical entre la siembra tradicional con la siembra directa, ¿verdad? O Es sea, muy diferente. porque en la siembra tradicional lo que hace es dejar el suelo prácticamente Descubierto. descubierto, ¿verdad? Y todo lo que estuviste quitando, todo, o sea, si de repente era, eh, es, por así decirlo, ese abono verde lo que hace es tirarlo o quemarlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo que más se Mm, hacía era eso, quemar, remover todo el mm. suelo. Se Ah, sacaba todo al se aire libre, remueve, ¿verdad? Y sí. el sol le da Mm. directamente y los microorganismos ahí al sol seguían muriendo, ¿verdad? Se van desapareciendo. Desapareciendo. Y con la siembra directa lo que hace al cubrirlo, lo que hace es darle vida, digamos, a tu Le da suelo. vida, le da más vida Mm, y aumenta la humedad, ¿verdad? Y la mm. materia orgánica. Ah, ya, ya, ya. Y en cuanto a costo de inversión para hacer una siembra directa, ¿cómo va respecto a lo tradicional? Y hay, bueno, vamos a decirle, en la siembra directa, o sea, en el convencional, por ejemplo, hay mucho tránsito de las maquinarias pesadas, ya que Mm. tienen que remover el suelo, después Se se pasa y pasa. pasa y pasa y pasa, y lo que se busca con la siembra directa es que ya no haya tanto tránsito, ¿verdad? Mm, ¿Por qué? Porque también, como hablamos la vez pasada de las propiedades físicas, de la resistencia a la penetración, de la compactación de suelo, mm, eso es uno de los principales problemas que tiene, que por el tránsito de las mm, maquinarias pesadas se vuelve esa compactación y es muy difícil mm. que en esa parte esté germinando, ¿verdad? La La semilla semilla porque, claro, porque tiene una resistencia mm, por lo pesado que son por las los pesados que maquinarias, son las ¿verdad? maquinarias y Mm, que pasan varias veces, porque en el convencional, ¿verdad? Y mm, en la siembra directa sí también se usa, ¿verdad? Las maquinarias, pero lo que se evita es que en una o dos pasadas ya se pueda mm, tratar de solucionar mm, casi todo o casi todo lo que mm. se pueda cubrir ya con una o dos Sí, pasadas ya se puede hacer eso, ¿verdad? excelente. Te cuento una historia, o sea, una experiencia mía en Brasil. Bueno, nos fuimos un grupo de 20, 25 personas de diferentes partes. Fuimos a Santa Catarina, donde el sistema ahí de las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Tiene un sistema de producción a siembra directa. Llegamos en una propiedad de un brasilero, ¿verdad? Que estaban en pendiente, era su, ¿verdad? Y producía tabaco. Y todo su suelo estaba cubierto con esa, con, con la, con lo que vos estás hablando, ¿verdad? Estaban cubiertos Abono de verde. abono verde, ¿verdad? De una cobertura.
Y cuando llegamos nos recibió en el portón y bueno, nos dijo, cada uno tiene que pagar 5 reales para entrar a mi propiedad. Un agricultor Les cobró nos cobró entrada entrada. para entrar a ver su producción. Y le preguntamos por qué tenemos que pagar entrada y nos dijo, porque ustedes van a pisar mi suelo y van a compactar. Le- Mira, Estamos hablando de los años 90 y 97, 98 por ahí. O sea, cómo es la mente, ¿verdad? De un agricultor, de un productor que ya sabe cómo funciona el suelo. Además, nosotros no es que vamos a entrar a subir donde están las plantas, sino vamos a estar por el camino, Por pero el lo mismo camino. para él. todo, ¿Verdad? ¿verdad? Todo suma. Sí, todo suma, pues, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, ustedes van a estar compactando, yo voy a perder algo aquí, entonces cobró ¿cuánto? 25, 750 reales él cobró por una visita de Por 5 una- minutos. Entonces está la mente, ¿verdad? De cómo él mezquina, ¿verdad? Y las hojas de su tabaco eran impresionantes, de grande y de buena hoja, de buen crecimiento. O sea que tenía una buena productividad, ¿verdad? Impresionante. Eran plantas no muy altas, pero con hojas muy grandes. Y realmente te motiva, ¿verdad? Ver ese tipo de producción, ¿verdad? Claro, claro. Era pura cobertura con siembra directa. Siembra directa. Y sí, en Brasil es uno de los principales que están encargados, ¿verdad? O sea, los que más utilizan la siembra directa. Y después acá en Paraguay se empezó a hacer, ¿verdad? Más o menos en los años 80 más o menos se empezó a implementar, pero a partir del años 90 lo que entró con un boom, por así decirlo, muy grande de la mano de uno de los ingenieros que más se conoce, Kien Morilla, ¿verdad? Ingeniero agrónomo Kien Morilla. Y ellos fueron los que fueron, como así decirlo, involucrados en la siembra directa. Y trayendo las técnicas. Las técnicas. Sí. Y entonces hablamos de no remocionar el suelo, que es uno de los pilares. Uno de los pilares. Hablaste de la cobertura permanente también que acabamos de hablar. Y el tercer pilar sería la rotación de cultivos. La rotación de cultivo. ¿Por qué la rotación de cultivo es un pilar de la siembra directa? Y para poder, como por ejemplo, la rotación de cultivo, para poder eliminar algunos patógenos o algunas enfermedades que fueron en una quedaron. sola familia de cultivo pueda, digamos, afianzarse, ¿verdad? Porque viste que en la convencional, por ejemplo, se remueve el suelo y se queda expuesto, y hay veces que algunas enfermedades o patógenos se van eliminando, ¿verdad? Por el calor que produce el sol, ¿verdad? Pero como ahora no se remueve el sol, no se remueve el suelo y no está expuesto al sol, se trata de hacer la rotación de cultivo para que no sea muy susceptible a esas enfermedades, esos patógenos. Porque hablaste que uno de los tipos de plaga que amenaza la siembra directa son los nemátodos. Los nemátodos, ¿verdad? Sí. Y los nemátodos, cada tipo de cultivo tiene su propio nemátodo, ¿verdad? O hay también nemátodo que ataca varios. Y es que es muy diverso. Diverso ese tema, por así decirlo, solamente pero al cambiar de familia o cambiar de cultivo, pues vos estás dando una posibilidad de romper el ciclo de esa plaga o de esa enfermedad. De evitar, ¿verdad? Por así, porque eso es lo que se busca, evitar, y no solamente el cuidado, ¿verdad? Sino que una pérdida a gran escala, porque si te da esas enfermedades va a ser muy complicado ya de curarlo, por así decirlo, ya va a ser una pérdida para el productor que invirtió mucho, ¿verdad? Sí. Y por eso es que hace la rotación de cultivo. En el sistema tradicional, lo que hace el agricultor es cada tanto, si siembra maíz o si siembra rama o lo que sea, tiene que estar arando. O sea que te digo de carpir, ¿verdad? Con la azada o con el machete, de quitar los yuyos, las malas hierbas, ¿verdad? De entre su cultivo, ¿verdad? Su cultivo, su producción. Y en la siembra directa esto ya se evita.
Se trata de evitar porque está cubierto y ya que ya no puede, no tiene esa libertad de estar creciendo, ¿verdad? Los yuyos, Los los yuyos, yuyos, las hierbas, las malezas, las puede ser. malezas. Ujú. Trata de evitar que con el encamado ya se trata de no, puede decir, frotar mucho, trata de eliminar más poco, controla mejor un poco, ¿verdad? Y debajo de la cobertura me imagino que hay todo un mundo vivo digamos, de la fauna del Mm, suelo que ayuda a que las plantas crezcan bien, ¿verdad? Sí, los microorganismos, ¿verdad? Que se encargan de estar creando ahí y de las lombrices, los hongos, los aciomicetos, ¿verdad? Que Ujú. están ahí, se están reproduciendo, por así decirlo, y están generando la humedad que obviamente es muy importante para el suelo, la humedad y para el cultivo, ¿verdad? Y la producción por hectárea con siembra directa es mucho mejor que la tradicional. En trabajos y que yo estuve leyendo, me estoy informando, ¿verdad? O visitando, según algunos productores que nosotros visitamos, sí hubo un gran cambio, ¿verdad? Mm, Hubo una crecida, por así decirlo, de productividad para ellos, ¿verdad? mm. Y según varios productores, ellos recomiendan, ¿verdad? Que es muy difícil, ¿verdad? Que se hagan los tres pilares así como al pie de la letra, Claro. como todos los dicen, ¿verdad? Como Mm, todos recomiendan. Pero se trata de hacer lo posible y lo que más le convenga al productor y lo que le convenga a su suelo y a su cultivo, lo que está en sus posibilidades y porque al cambiar, al rotar, se pierde mucho tiempo y mm, lo que ellos más valoran es el tiempo mm. para que ellos ya puedan meter otra vez el cultivo de renta, que en este caso es Claro, la soja. la soja, claro. Y en cultivo más pequeño, o sea, producción que requiere de superficie más pequeño, como la horticultura también se hace siembra directa. Dependiendo de en qué tan... Lo que sí sé que usan cobertura, Cobertura. cobertura, usan mucho cobertura y también hay que están horticultores que están usando la siembra directa, ¿verdad? Que están probando qué tal les resulta. Todo es una prueba para ellos porque lo que el más conocimientos grandes que hay es en superficies muy grandes, ¿verdad? Superficie grande. Y más o menos de qué año, de acuerdo a la literatura o de acuerdo a lo que escuchar en Paraguay, empezó a revolucionar la siembra directa. De los 90 más o menos, ¿verdad? Desde los 90. O sea, ya en los 80 ya hubo algunos casos, ¿verdad? De Mm, siembra directa, pero donde tipo fue el boom, ¿no? Donde se empezó a interesarse la gente, vio los resultados que hubo, fue a partir de los 90. sí. ¿Y eso fue creciendo o llegó en un momento en que se mantuvo o cada vez más? Y fue creciendo, ¿verdad? Fue creciendo a poco y como te digo, gran parte del departamento de Alto Paraná usa siembra directa. Fue, o sea, que Ah, están Alto viendo Paraná. los resultados otros productores y Pero Alto están Paraná es, probando. digamos, un ejemplo así que se puede mencionar como el departamento de la siembra directa, por decirlo así, ¿verdad? Sí, sería uno de ellos, ¿verdad? En mi caso que yo fui en Alto Paraná, estuvimos trabajando justamente ahí, sí, era siembra directa. Ah, ya, estuviste vos por ahí. Estuve por ahí. ¿Y en qué momento, en qué distrito estuviste, en qué zona? En San Cristóbal. Ah, en San Cristóbal, San mira, pues, Cristóbal y una Iguazú zona también. eminentemente sojera, Sojera y productores de brasileros. brasileros, sí, cerca de Lleno, Tuparendá, lleno de brasileros. sí. De ahí ya queda muy cerca de Tuparendá, ¿verdad? Sí, 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 ya queda muy cerca. Casi todos están Mm. relativamente cerca, ¿verdad? Y son ya más o menos conocidos entre Sí, se ellos. conocen todos, o Mm. sea, vos no te puedes mover ahí sin que nadie sepa, ¿verdad? Ellos rapidísimo se avisan todos los productores, por más que no tengas vecinos los Mm. productores, están todos avisados, están todos Sí, no, comunicados. tienen un sistema de comunicación impresionante. Y este camino de San Cristóbal que pasa por San Cristóbal y llega, se va hacia Naranjal, hoy día me imagino que ya está todo inclusive asfaltado. Gran Mm, parte está asfaltada, otra gran parte está con empedrado. sí, La que conecta con Oleari también está ahora en construcción, asfaltado. sí. Vos para irte de hacia Casa Paz, de hacia San Juan de Nepomuceno hacia San Cristóbal, te vas yendo por este, ahí te va por
Abaí, después te va a Capitindú, después está ahí el cruce ahí de ahí el cruce de Tuna, y te vas a ir por Amambay y ya te vas ya a San A Cristóbal, San ¿verdad? Cristóbal. Mm. Pues que sí, hay caminos que están empedrados y hay otros caminos que se están... Pero tienen un plan a futuro, ¿verdad? Que quieren asfaltar para que se pueda conectar todo porque les conviene a los productores Sí. como para poder sacar mejor, más rápido sus Y por ahí productos. cerca también está Tito Filpo, ¿verdad? Sí, están todos cerca, ¿verdad? Y eso es lo que tiene. También está la cooperativa Pindó, Sí, la, también, que la ya está por cooperativa, ahí, sí. Toda esa zona toda esa zona. prácticamente se conecta con, además esa parte de San Cristóbal ya pertenece a Alto Paraná. Ya forma Ah, parte del parte de Paraná. ahí ya se conecta ahí con Con Cazapá. Casa Paso en el límite, ¿verdad? Y al lado, cerquita ahí, es la estancia Golondrina, O Londrina. que está por ahí nomás. Está Tuparandá, después ya está Santa Teresa, que ya hoy día ya es todo también, digamos, sojera, ¿verdad? Sojera. Y ya está el portón ahí de trasera de la estancia Golondrina, que tiene, sí, que cruzar de ahí ese portón hasta la administración tiene 35 kilómetros de distancia. 35 Sí, kilómetros 25 kilómetros. Toda esa zona yo trabajé en mi época de extensión. de extensión. Sí, ¿Y qué tal por ahí? y sí, era la época en que estaba entrando la producción soquera. Y hoy día ya, Totalmente. totalmente ya eh, en esa zona. Qué bueno. Entonces, Juan, recomienda la siembra directa. Sí, recomiendo, ya que estuve trabajando yo con eso, ¿verdad? Obviamente que lo que se puede hacer, no va a ser, es muy complicado hacer los tres pilares, ¿verdad? Pero lo que más se recomienda es cobertura y rotación de cultivo, ¿verdad? Y al hacer la cobertura, prácticamente ya no hace la remoción del suelo, ¿verdad? Ya no hace la remoción porque ya cubrís todo Ya puesto cubrirlo suelo. y ya no es necesario. Qué bueno. Y bien, Juan, entonces con esto, con esta siembra, ya estamos cerrando como un ciclo de FCA en vivo, de hablar de la conservación del suelo, de enviar estos mensajes a los productores, que en la ciencia agronómica hay alternativas agroecológicas y hay alternativas que, digamos, cuidan el ambiente, ¿verdad? Hablamos de abono verde, hablamos de rotación de cultivo, de la siembra directa, y con eso cada vez más vamos a conservar el suelo, vamos a utilizar menos químicos, y entonces nuestras napas freáticas van a volver a ser puras, ¿verdad? Puras. Entonces eso es lo que buscamos con la ciencia agraria, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y también la misma forma en la producción ganadera también se busca Muchas alternativas. muchas alternativas para ir haciendo cada vez más una producción sostenible y sustentable. Obviamente, que le conviene mucho al país y a los habitantes, ¿verdad? A todos. Excelente. Bien, entonces estamos terminando, Juan, esta programación el día de hoy. ¿Algún último mensaje? No, que es muy importante, o sea, que la gente que le guste el campo, que se interese por la agronomía, porque hay muchas alternativas, porque normalmente se conoce solamente lo básico, ¿verdad? Una vez que entras, una vez que investigas, una vez que estás compartiendo con mucha gente que está metida en eso, te vas teniendo puntos de vista diferentes, ¿verdad? Muchas alternativas, eh, y además también eso ayuda para la climatología, para cuidar el ambiente, van todos de la mano. Excelente. Bien, gracias por venir otra vez a compartir con nosotros tu conocimiento, Juan. Amable audiencia, esto fue FCA en vivo con el estudiante de tesista de agronomía, Juan Sebastián Carbón. Son muy amables de habernos escuchado, de siempre seguir nuestra programación, y nos estaremos viendo en la siguiente programación de FCA en vivo a través de Radio Aranduca FM 87.9 de la Facultad de Politécnica.
Tengan todos ustedes muy buenas tardes y muchas gracias.